algo de puesta a tierra. Simplemente lo que queremos explicarle con este tema es, bueno, que existen, la puesta a tierra es una de las herramientas que ustedes van a tener que utilizar en las instalaciones. Está reglamentado, está todo normatizado de cómo hacer las puestas a tierra. Simplemente le vamos a nombrar cuáles son algunas de los elementos que se usan como jabalinas de puesta a tierra para que lo sepan. No vamos a entrar en detalle en los distintos tipos de conexiones, y hay algunas definiciones que por ahí nos interesa que ustedes entiendan. Todo está normalizado. La norma en Argentina que la rige, aparte de la EA, que es la norma madre, están las normas IRAM. Y cada norma, de acuerdo a cada parte de la puesta a tierra, lleva una norma y hay que respetarla para hacer ese tipo de intervención. Acá lo que le estamos mostrando es cuáles son las normas, algunas normas que existen, si ustedes tienen que hacer alguna consulta, están en las normas IRAM, y también lo van a encontrar en el reglamento para la ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles, que es de la Asociación Electrotécnica Argentina. Como verán, hay muchas normas, porque todo depende, ya sea para materiales, para utilización, qué tipos de jabalinas utilizan, qué tipos de alambres van a utilizar para el conexionado de puesta a tierra, y también está la referencia en donde pueden encontrar esa reglamentación en la norma de la AEA, de la Asociación Electrotécnica Argentina. Nosotros, esto es lo que me refería con respecto a algunas definiciones. Una definición de tierra, o qué sería una tierra, es una masa conductora de la tierra cuyo potencial eléctrico en cada punto se toma por convención igual a 0. O sea que va a ser la referencia que ustedes van a tener siempre con respecto al 0 de potencial. Entonces, cualquier potencial que ustedes tengan superior al 0 es la referencia con la que van a tener. Por eso, cuando hacen la medición de la puesta a tierra, esa masa conductora va a tener que ser 0 para que tenga la mayor conductividad posible. Y después existen los distintos elementos. ¿Qué toque? Perdón. Ahí está. Y después existen los distintos elementos a los que ustedes van a empezar a tener, van a escuchar. O sea, qué es una toma o un electrodo de tierra, a qué se le llama resistencia total de la puesta a tierra, qué es un conductor de tierra, qué son tomas de tierra eléctricamente independientes, qué es una toma o un electrodo de puesta a tierra, y cuál sería el conductor de protección y neutro con el que va a contar la instalación. Esto más que nada se lo estamos mostrando y mencionando para que ustedes sepan el vocabulario con el que se van a tener que encontrar cuando empiecen a hacer este tipo de intervenciones sobre puestas a tierra. Van a encontrar un conductor de protección, van a encontrar un borne o una barra principal de tierra, van a encontrar una conexión equipotencial y van a encontrar un conductor equipotencial. Todos estos son elementos a los que ustedes, si bien acá están las definiciones o para qué sirven, es lo que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, ¿qué es un conductor de protección? Dice que es un conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques eléctricos y que conecta algunas de las siguientes partes. Conectan las masas, las barras de equipotencial principal, los bornes o las barras principales de tierra que tienen los tableros. Están también las tomas o los electrodos de tierra o el punto de alimentación que está unido a la tierra.
simplemente se los estamos mencionando para que ustedes sepan que existen. Como también mencionan lo que es una masa, dice que la masa es una masa eléctrica o una parte conductora accesible. ¿Y qué es la parte conductora del material o de un equipo eléctrico? Que es susceptible de ser tocado y que normalmente no está bajo tensión, pero puede estarlo en caso de defecto o falla de aislamiento. Si ustedes se acuerdan, cuando dimos la parte de riesgo, que había una parte que era contacto directo y otra parte contacto indirecto. Sí, bueno, sí. El contacto indirecto en este caso sería a través de una masa que normalmente no estaría bajo tensión. O bien también pueden encontrar lo que es una masa extraña, que sería un elemento ajeno a esa instalación eléctrica, que no forma parte de esa instalación, pero que puede introducir un potencial. Recuerden que nosotros dijimos que tanto la masa como el conductor de tierra es la referencia que ustedes tienen para tener cero de tensión, cero de potencial. Entonces, cualquier cosa que esté colocándole al elemento en cuestión algo con tensión, va a ser una masa extraña que no estaría, en este caso, admitiéndose. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a tocar ese tipo de elementos. Y después van a encontrar distintos tipos o esquemas de conexión de puesta a tierra. Esto va a ser tema de estudio ya más adelante, o sea que por eso ahora solamente se los mencionamos. Van a ver la cantidad de conexiones o de tipos de conexiones que hay para realizar una puesta a tierra. Y también, como para que ustedes sepan, el sistema de puesta a tierra consta de 3 letras, y acá les estamos diciendo qué significa la primera, la segunda y la tercera letra. Esto para que ustedes vean, por ejemplo, van a encontrar un sistema de conexión a tierra TT, uno TN, las variantes y cómo son los diferentes esquemas de conexión. Repito lo mismo, no es para que lo sepan, solamente se los estamos dando para que estén enterados y que esto en algún momento lo van a tener que ver en la materia específica. TT, TN, TNS, elemento de conexión de puesta a tierra prohibido, acá se lo mencionamos. TNS, otro tipo de TNS, TNC, TNCS, también prohibido. Y esos serían los diferentes sistemas de conexión de puesta a tierra. Lo que sí vamos a hacer hincapié y sí lo vamos a preguntar son los diferentes tipos de jabalinas que ustedes pueden llegar a encontrar para realizar un sistema de puesta a tierra. Una cosa que por ahí empecemos a tomarlo como norma, porque en realidad está normalizado. Primero, en el color de los cables que ustedes van a utilizar para hacer una instalación eléctrica. Como norma y como fase RST, que es lo que ustedes van a encontrar, existen 3 colores que son los que ustedes cuando vean esos colores van a decir, bueno, esto es cable que lleva potencial, o sea, cables de fases. Por ejemplo, color marrón, negro o rojo van a ser cables que se van a utilizar para utilizarlos como fases. El celeste se va a utilizar siempre como neutro. En una instalación que ustedes encuentren un cable celeste, si la instalación está bien hecha, es el neutro. Y por sobre todas las cosas, y como norma, el conductor que es de color verde-amarillo es el conductor de tierra. Entonces, si en una boca, en una caja, en un tablero, ustedes ven estos colores, van a poder identificar cuáles son realmente las fases, cuál es el neutro y cuál es el color de puesta a tierra. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe.
Bien. También acuérdense que cuando vimos la parte de protección diferencial, un disyuntor diferencial, si la instalación no está con una tierra desconectada, ese disyuntor diferencial no va a poder censar esa corriente que va a circular a través de ese cable de puesta a tierra. Entonces, es necesario sí o sí que ese cable de puesta a tierra esté conectado para que el disyuntor esté trabajando en forma correcta y cumpla con la función de salvar la vida al que está en ese momento sufriendo una descarga. Acá hay algunas consideraciones o recomendaciones que se hacen de que, por ejemplo, la tensión límite permanente de contacto indirecto no sea mayor que 24 voltios. Ustedes se acuerdan de que la otra vez dijimos que por debajo de hasta 24 voltios no hay riesgo, no hay ningún tipo de riesgo, lo ideal son 12 voltios. Entonces, acá el límite de la tensión que va a circular por esa descarga a tierra no debe ser superior a los 24 voltios para que no tenga ninguna consecuencia en la parte física. También dice que es obligatorio tener una protección diferencial contra los contactos directos, en el caso de que uno toque una masa bajo tensión, un elemento bajo tensión. Entonces, al tener la descarga a tierra conectada y el disyuntor diferencial colocado y conectado, se va también a salvar la vida de la persona que sufra esa descarga. También dice que a raíz de los altos valores de la corriente de cortocircuito que va a circular a tierra, hay que verificar que esa protección diferencial contra cortocircuitos de los interruptores diferenciales, o sea que esto quiere decir que hay que colocar interruptores diferenciales adecuados o acordes a la corriente o a la potencia a la que está sometida esa instalación. Y por último, en inmuebles de gran extensión, generalmente esto se hace en edificios o en la industria, hay que recurrir a una interconexión equipotencial suplementaria. Dice que para evitar la aparición de peligrosas tensiones de contacto entre las masas conectadas al conductor de protección y las masas extrañas, y a la vez disminuir la impedancia del lazo de falla. O sea que todo esté interconectado. Generalmente se pone una barra equipotencial y todas las descargas de tierra están conectadas a esa masa, a esa barra principal, que estaría nivelando la tensión. Bueno, acá habla de instalación de bandejas portacables, que es necesario que las bandejas cuenten con un conductor de puesta a tierra. Eso también está normalizado. Y por lo tanto, ya sea en bandejas portacables o en canalizaciones bajo piso, todas las partes metálicas se van a conectar a un conductor de protección de puesta a tierra. Profe, pregunta, ¿los caños embutidos en la pared, los que son de metal, también tienen, conectados a tierra o no? No, porque al estar en la pared ya están puestos en tierra. Lo que no se debe hacer, y que en muchos lo hacen, es cuando no está el conductor de puesta a tierra en la instalación eléctrica, Lo ponen a la cajita. Lo ponen a la cajita. Sí, lo he visto. ¿Y qué pasa? Y se queda, tiene tensión, hay un contacto indirecto. O sea, si hay un elemento que perdió la aislación y la transmite por el conductor de tierra, va a electrificar la pared donde está ese conductor puesto con el tornillito. Entonces, ahí está el problema. Bien. Yo preguntaba por las dudas, pues suele pasar en casas viejas que se pelan los cables y te queda alguno tocando un caño y bueno, nada, capaz que eso podía llegar hasta la tierra, entonces directamente, pero claro, una vez que está conectada a la pared, ya está.
Por eso, de la misma forma que antes dijimos cuáles son los colores a utilizar según la norma, también hay una norma para ver cuáles son las secciones mínimas para los conductores, y también los conductores tienen que cumplir con las normas de fabricación que dice la norma IRA. O sea, esos conductores que vos hablás, de los viejos que eran de tela, esos no están permitidos para que estén adentro de una instalación eléctrica. Entonces, como norma, para un alimentador principal, el cable que se debe utilizar es de 4 milímetros. Para hacer circuitos seccionales se usa 2 milímetros y medio. Circuitos para iluminación de uso general 2,5, circuitos para corrientes 2,5, circuitos para usos específicos 2,5, o circuitos para uso especial o para uso específico en 2 milímetros y medio. Hoy por hoy, con el tema de la iluminación de LED, esta sección de conductores, o sea, no es que quedó grande, pero estamos bien a cubierto, o sea, no vamos a correr ningún tipo de riesgo. Pero también, por otro lado, hoy por hoy todas las casas, por ejemplo, tienen aire acondicionado. Entonces, la idea es que ese cable se calcule en función de la potencia que va a consumir. Un aire acondicionado de una casa con un cable de 2 milímetros y medio, que sería el circuito de tomacorrientes para un uso específico, con 2 milímetros y medio está admitido y no hay problema. En el caso de ser una instalación monofásica, puede utilizar cualquiera de los 3 colores que vimos antes, rojo, marrón o negro, como vivo, fase, y el celeste de 2 milímetros y medio. Y fíjense, al final del cuadro el conductor de protección, que es el que estamos llamando de puesta a tierra, si el seccional va a ser de 2 milímetros y medio, el conductor de protección tiene que ser de la misma sección. No puede ser que ustedes le pongan, por ejemplo, un cable más fino. ¿Por qué? Porque si hubiera una falla y esa falla drena por el cable de puesta a tierra, si el cable es más fino, se quemaría el cable y no estaría cumpliendo con la función para la protección de un disyuntor diferencial. Y por último, lo que quedaba como norma, la utilización de cables para hacer los retornos de los interruptores de efecto en 1,5 milímetros. O sea que ustedes en una casa van a encontrar cables de 2,5 milímetros, de 1,5 milímetros, y eventualmente, si tienen que tener algún tablero, 2 tableros, o sea, un tablero principal y un tablero seccional, la vinculación entre esos tableros los van a tener que hacer en 4 milímetros. ¿Se entiende? Sí, libro. Bien. Cuando hablamos antes de conexiones equipotenciales, el ejemplo que yo les había comentado antes es, por ejemplo, si tienen un edificio. Entonces, si tiene varios pisos, todas las puestas a tierra de cada uno de los pisos debe ir a una barra principal de puesta a tierra, en la cual esa barra sea la barra equipotencial principal, que sería la que está acá en el lado derecho, mientras que la barra principal de puesta a tierra es la que está a la derecha, y a su vez esas 2 barras están conectadas a tierra. Acá fíjense que también la barra equipotencial principal está conectada a la estructura del edificio. Generalmente se la suele conectar a los hierros de las columnas cuando se está armando el edificio, y si la potencia a la que está sometido o sea, el consumo que va a tener ese edificio, la potencia de ese edificio o industria lo amerite, van a tener que buscar una puesta a tierra, por ejemplo, en la primera napa de agua. También hace hincapié en que todos los tableros eléctricos deben tener en el interior la puesta a tierra y a su vez la vinculación física con un conductor entre la tapa y el tablero propiamente dicho, y a su vez a la tierra.
¿Por qué? Porque todo tiene que estar a potencial cero en el caso de que haya una descarga. Una pregunta sobre el dibujo, profe. Sí. Es decir, que cada uno de los pisos está conectado a través de un cable principal a la parte de tierra o la colocan adentro del esqueleto de la estructura. No, primero desde cada piso va al tablero general. Sí. El tablero general va a tener un sistema de puesta a tierra específico. Pero aparte se puede dejar un cable cuando están haciendo la estructura metálica, con una soldadura acorde para que cuando eso esté hormigonado no sufra ninguna degradación, un cable conectado a eso y eso va a estar también puesto en la tierra. No entendí. ¿Eh? No la entendí. Entendí hasta la parte del tablero y la conexión a tierra, que todo se une en el tablero y después la conexión a tierra. Sí. Lo que no entendí es que cómo que conectás la parte, la estructura, digamos. Eso sería como... Vos cuando armás las columnas del edificio, Sí. viste que tiene hierros. Sí. Bueno, a esos hierros, vos, a través de una soldadura, conectás un cable desnudo de cobre, que también te va a servir como puesta a tierra. Ah, como una segunda, claro. Como una segunda si vos lo ves, tierra. si vos te fijas en el dibujito no sé si lo alcanzás a ver, ¿ves dónde tengo el cursor? Claro. Esto está conectado a la estructura de todo el edificio. Ah, antes de que llegue a tierra, no es que la columna es la que toca tierra, digamos, es parte de un todo. Ah, bien, ahí entendí. Y si necesitara mejor puesta a tierra, es lo que te decía antes, generalmente se hace un agujero hasta la primera napa de agua, se tira un cable con una plancha de cobre ahí adentro y está siempre en contacto con el agua, la primera napa de agua, y ese cable se conecta a la barra esta de principal de puesta a tierra. Del tablero, digamos. Del tablero general, claro, del tablero de toda la estructura. La estructura me refiero a un edificio, una industria, lo que fuere. Entonces, la barra donde están conectados, digamos, para saber, digamos, la estructura de esa columna, ¿tiene que ser de un elemento aislante? ¿O no? No. La estructura, esto sería una segunda puesta a tierra. Vos primero tenés que tener tu puesta a tierra, que tiene que ser una jabalina. Perfecto. Y si vos querés reforzarlo a eso, lo haces una conexión a la estructura. Ahí está. Listo. Gracias, profe. Y los tipos de jabalinas que van a utilizar, se los voy a mostrar ahora. Se los muestro ahora y después volvemos a esto, que esto es lo que se utiliza para medir la resistencia de puesta a tierra. Acá, por eso yo lo que les voy a pedir, que esto sí lo anoten, porque por ahí no se alcanza a ver muy bien los nombres de los distintos tipos de jabalina, que se lo preguntamos como pregunta de examen. En el lado derecho ustedes van a ver que hay, entre otros, 6 tipos de jabalinas para ser puestas a tierra. La primera que ustedes ven acá es el electrodo de puesta a tierra simple, es la que ustedes conocen como jabalina. Se llama electrodo de puesta a tierra simple. Esta jabalina puede tener desde 1,5 metros hasta la distancia que ustedes quieran, porque pueden ser interconectadas entre sí a través de unas tuercas de unión, de conexión. Y si ustedes, por ejemplo, en el primer 1,5 metros que clavan y hacen la medición de esa resistencia de puesta a tierra, no les da como ustedes quieren, van a tener que ir buscando una mejor tierra, o sea que van a tener que clavar más esa jabalina, y para clavarla entonces van a necesitar tener, en lugar de 1, 2 o 3, o bien hacer otro tipo utilizar otro tipo de jabalina, porque la tierra a la que la están colocando no es buena. Ahora después les muestro cómo son las partes.
pero esta se llama jabalina o electrodo de puesta a tierra simple. La que tiene acá al costado es una placa, que es una placa también de cobre electrolítico, que tiene colocada un cable conductor, una vinculación, y este cable es el que se conecta a la barra del tablero. Este sistema se llama placa. Profe, Bien, sí. tiene mucho sentido, pero ¿qué diferencia? No sé si él tiene algo que ver, pero por curiosidad, el cobre electrolítico, que es o más que es más conductor que... Sí. Ok, listo, eso no. Esta placa, sí, Disculpa, profe, la placa, ¿dónde va colocada? enterrada también. ¿Y qué dimensiones aproximadamente tiene? Depende de la instalación. Por eso, el cálculo de la resistencia de puesta a tierra, el cálculo de la jabalina, va de acuerdo a la potencia a la que está sometida esa instalación, a la potencia de cortocircuito. Entonces, porque si ustedes ponen una placa finita, se les quema. Entonces, esta placa se calcula de acuerdo a la potencia de la instalación a la que ustedes quieren proteger. Tiene un desarrollo, tiene un cálculo. Por eso, solamente acá lo que hacemos nosotros es mencionarles cuáles son las distintas formas de puesta a tierra con las que se van a encontrar. Esta placa es una placa de cobre y va a estar, en lugar de estar clavada de forma vertical, va a estar enterrada en forma horizontal. Entonces, toda esta superficie va a estar en contacto con la tierra y es la que le va a dar el valor de resistencia de puesta a tierra cuando le realicen la medición. Una pregunta sobre la placa, profe. Vos me dijiste que es de cobre. Si es de cobre, ¿eso requiere un mantenimiento porque eso se termina oxidando, digamos? No. ¿No? O sea, sí, pero con el tiempo. Con el tiempo. Cada Claro. X cantidad de, ¿cuánto? 10, 15 años. Hay que medirla. Cuando el valor de la resistencia de puesta a tierra no dé, quiere decir que la placa está degradada y hay que hacer una puesta a tierra nueva. Ah, perfecto. Bien. Por eso, todos los años se realiza la medición de puesta a tierra. Ah, todos los años, mira. Bueno. Y si en vez de cambiarla, yo sé que va a sonar mal, se la cepilla, no estaría mal. Es que está enterrada. No, sí, para, digamos, si sí o sí, para no cambiarla, vos la desenterrás y le sacás el óxido, a eso es lo que voy. Estaría mal. A ver, como poder se puede. ¿Cuánto te va a durar? No sé, porque ya empezó a tener un tratamiento químico eso, ya empezó a degradarse. Ok. Entonces ahí vas a tener el problema de que ya que te tomás el trabajo de sacarla, poné una nueva. Bueno. No, porque en algunas cosas se los reutiliza, ¿viste? Y dicen que no pasa nada y bueno. A ver, todo depende del estado. Que la placa, o sea, que la placa se degrada porque está en contacto con la tierra, con la humedad. Es cobre, o sea, es un metal. Entonces sí o sí va a tener una degradación. Una pregunta, cuando uno la cambia entonces, el tratamiento, vos le tenés que sacar todo el cobre que está sucio, digamos, de la fosa ella donde vos ponés la placa. Sí, la tenés que si la querés reutilizar, la tenés que desenterrar, limpiar y volver a enterrar. Ok. Pero bueno, no se recomienda, una vez que la sacás, poné una nueva. Ah, listo. Y Generalmente la jabalina, por ejemplo, la jabalina común, que es esta, el electrodo de puesta a tierra simple. Vos, cuando la jabalina no te dio más el resultado, agarrando, no la sacás a esa. Ponés otra, ponés una nueva, y en otro lugar, como para buscar que la resistencia sea mejor. Claro. No, lo que yo veía es que uno decía que le sacaba la jabalina, la cepillaba con un cepillo metálico y la volvía a enterrar. Yo no te lo recomiendo. Que se puede hacer, pero no se debe. Ok. Cuando no te da el valor de puesta a tierra, cambia la jabalina. Ya cumplió la vida útil. Es un valor insignificante con respecto a una vida. Ahí la placa esa, imagino, profe, que es una aplicación industrial, ¿no? No creo que sea para... Sí.
Bien, bien. Esta que tienen acá al costado de la placa, que se llama pata de ganso, es 3 electrodos, así como si fueran una jabalina simple, unidos en un punto, soldados, y el cable de conexión. Este sistema así se llama pata de ganso. Entonces también va enterrada como la placa y tiene otras características. O sea, todo depende del suelo en que ustedes puedan tener la puesta a tierra. Hay un estudio para esto, hay un cálculo, no se puede poner cualquier cosa. Por ejemplo, esta que tienen acá, que se llama malla simple. Esta malla simple es varias placas o varios electrodos de cobre que van a estar soldados a una estructura, y a su vez todo reticulado, todas con soldaduras específicas, soldaduras cupro-aluminotérmicas. No pueden soldarlo con una soldadora, con un electrodo común, tienen que tener un sistema de soldadura específico. Y en el caso de que esta malla simple no le dé el valor de puesta a tierra, se le adicionan 4 patas y a esta se le denomina malla compuesta. Entonces tienen más elementos en contacto con la tierra, aparte de esto reticulado, las 4 patas que también van a estar enterradas. Quiero preguntar, profe, también al margen de lo que es soldadura, por ejemplo, me ha tocado hacer una puesta a tierra en una pileta de una planta de tratamiento de efluente. Perdona, pero se te fue un poco. ¿Tuviste que hacer qué? No, y se hizo una puesta a tierra en una pileta, digamos, desde la obra civil, desde cero, ¿no? Sí. Una pileta de una planta de tratamiento de efluente. Sí. Y en vez de hacer soldaduras, ahí lo que pedía el comitente era, digamos, la prensa hidráulica, digamos, pensarla, viste que vienen, para hablar a los criollos, es como una sed de cobre, lo agarrás con la pinza hidráulica y te aumentás con eso y lo prensás. Y dicen, no sé si es verdad o no, que estaría reemplazando en calidad y a lo que es la soldadura que se hacía hasta sin tiempo. No sé si a ver, si el tema es que vos tenés que deformar, en el caso de que sean barras de cobre, para que queden físicamente unidas las dos tenés que deformarlas. Entonces, la presión que tenés que ejercer es importante. Sí, a ver, nosotros trabajamos con una pinza hidráulica que es justamente para ese tipo de elementos, es específicamente para eso. Sí. E incluso los cables, los desnudos que poníamos, estábamos hablando de 95 milímetros, también lo agarrábamos a la malla metálica, digamos, la armadura de hierro, con el mismo sistema, ¿no? Ahora al final de esto hay unas fotos donde está lo que vos estás diciendo, para que lo puedan ver todos cómo es, sobre todo en lugares donde la tierra es mala, o sea, la tierra física es mala. Y por último, y para terminar con los tipos de jabalinas o de puestas a tierra que van a encontrar, está esta que se llama tríada o piquete, que es un triángulo con patas y el cable de conexión. Tríada o piquete. Entonces, electrodo de puesta a tierra simple, placa, pata de ganso, malla simple, malla compuesta, tríada o piquete. Cuando nosotros le preguntemos qué tipos de puesta a tierra o jabalinas de puesta a tierra conozcan, responden con estos 6 nombres. Lo ideal es que la puedan dibujar. O sea, que pongan electrodo de puesta a tierra simple y hagan la jabalina. O sea, los dibujos no son para nada difíciles como para poder identificarlos. Placa, pata de ganso, malla simple, malla compuesta, tríada o piquete. Perdón, profe, ¿la pata de ganso tenía 3 jabalinas en cada extremo de los cables?
es como si fueran jabalinas, lo mismo que pasa con la malla compuesta, ¿ves que tiene 4 patas? Claro, sí. Esas patas harían la vez de jabalina como para ir un poco más abajo y aparte tener mayor superficie de contacto con la tierra donde está enterrada. Perfecto. En lugares, por ejemplo, donde específicamente hay en los quirófanos, donde uno tiene que tener un piso que sea antiestático, lo que se suele hacer es hacer una malla simple debajo del piso y toda esa malla vinculada a una barra de puesta a tierra específica para los quirófanos. Y a su vez, esa malla simple, cuando se arman los pisos interiores, o sea, ya adentro del edificio hecho, debajo de los pisos que se colocan, que son como de goma, pero como esto no tiene que tener ningún tipo de carga estática, debajo de esas alfombras que se colocan, que esos pisos, se ponen todas láminas de cobre que están unidas entre sí y unidas a la tierra principal. De esa forma se evita de que el movimiento ahí adentro no tenga ningún tipo de carga estática, o sea que no forme ninguna carga estática para la gente que está trabajando ahí adentro. Y en el dibujo del costado izquierdo, acá está la representación de cómo sería una descarga a tierra, para que ustedes vean cómo es que se hace. Van a encontrar, este es el nivel de piso, entonces en ese nivel de piso ustedes van a tener que hacer un agujero de, por ejemplo, estas dimensiones. Después van a empezar a clavar la jabalina hasta esta distancia. Esto que ustedes ven acá es lo que le llaman cámara de inspección, que tiene una tapa en la que ustedes, cuando la retiran a esa tapa, tienen acceso a la punta de la jabalina, a la punta de, en este caso, el electrodo de puesta a tierra simple. Esa jabalina tiene un morseto en el que se coloca el cable de descarga a tierra. Entonces, ustedes cuando le sacan la tapa, cuando tienen que hacer la medición de puesta a tierra, ¿qué hacen? Sacan la tapa, ponen el telurímetro sobre la jabalina y miden el valor de resistencia de puesta a tierra. Cuando le está dando dentro de los valores permitidos, esa puesta a tierra está aprobada. Si no, tienen que reemplazar ese sistema de puesta a tierra. ¿Se acuerdan que antes dijimos, les comenté que por ahí si la jabalina con una sola no les daba el valor de puesta a tierra? Estos son los mangos o los acoples que se utilizan para vincular diferentes tramos de jabalina. Y esto es como si fuera una entrerrosca en donde la jabalina superior va enroscada a este mango de acople y a la jabalina inferior. Y en la punta se utiliza, antes de colocar el morseto, se le coloca una especie de tuerca que se llama sufridera, porque si la tierra a la que ustedes van a colocar es muy dura, es complicado clavarlo, la tienen que clavar con un martillo, con una masa, para no deformar el extremo de la jabalina. Se les coloca esa sufridera, entonces golpean sobre esa sufridera. Una vez que la jabalina ya está toda enterrada, retiran la sufridera, le colocan el morseto y hacen la conexión al cable de puesta a tierra que va a la barra principal de puesta a tierra. Hoy por hoy ustedes van a encontrar que cuando piden una instalación nueva, la EPE le exige una puesta a tierra en la calle, y esa puesta a tierra en la calle le piden que tenga una cámara de inspección, que es una tapa negra que se compra junto con la jabalina, y bueno, y ahí está la jabalina enterrada.
Los de la EPE revisan las puestas después, o sea, si tienen la cámara de inspección y todo eso. Sí. Forma parte de lo que te exigen para darte el suministro. Ah, perfecto. ¿Y si uno no la tiene? No se lo habilitan, no le dan el servicio. O sea, forma parte de lo que te exige la EPE. Te pide que la caja de medidores esté a una altura determinada, que la caja de fusible, en el caso de que tenga una altura determinada, y que esté el tablero principal que tiene que estar a una distancia específica que te lo exige la EPE, con las protecciones que la EPE te exige, más la jabalina de puesta a tierra con la cámara de inspección. Sí, pero por ejemplo, profe, eso yo en mi casa no lo tengo, digo, es para los que piden ahora nuevos suministros, años cuando se habrá hecho, no. Sí. No. Sí, el día que vos tengas algún problema y tengas que requerir el servicio de la EPE, por alguna razón, vas a tener que poner la instalación en orden. Lo que sí se recomienda es que en todas las instalaciones esté la jabalina de puesta a tierra, esté el tercer conductor en toda la casa. Sí, yo creo que está, pero no está esa cámara de inspección. Y generalmente antes, primero que no existía la descarga a tierra, y si no, pregúntenle a sus abuelos cómo era la descarga a tierra de los lavarropas, a dónde la conectaban, porque los lavarropas, esos redondos que eran de tambor, de metal, cuando lavaban los pateaba. Entonces, ¿qué hacían? Le conectaban un cablecito a la canilla que estaba al lado del lavarropa. Entonces, si no lo pateaba el lavarropa, le pateaba la canilla. Re peligroso. Sí. Eran terribles, ¿no, fallado. Y sí, era así. O sea, cuando querías abrir la canilla tenías que apagar el lavarropa porque si no te pateaba la canilla. Eso porque son inquietos. Y no, eso porque no sabían lo que estaba pasando y bueno, y era todo así. Pero así nomás, lo chamamé. Sí, las heladeras viejas que eran todas de metal. Ah, sí, la heladera, claro. Acá abajo del piso de la cocina hay yo le pregunté a mi viejo que era ese fierrito y eso. Me dice que la conectaba y yo dije, ¿cómo van a conectar la heladera, la parte de la electricidad ahí en el piso? No, ahí conectaban la descarga a tierra de la reja que tenía atrás. Sí, que cada vez que se corre la heladera o para hacer algo, está eso que lo tiene que levantar un poco la heladera porque si no, no se corre bien. Bueno. Mirá. Esa es la descarga a tierra. Hoy por hoy las heladeras ya vienen con otro sistema de protección eléctrica, entonces ya no son metálicas y los motores y todos los sistemas que tienen eléctricos están aislados, tienen una doble aislación, entonces no se corre tanto riesgo. Pero antes las heladeras venían de metal y no se te ocurra abrir la heladera descalzo o mojado. Eso es lo que pasa, que decía que no podía abrir la heladera descalzo, claro. Sí. Sus abuelos se lo van a contar, o en el caso tuyo que me decís que tu viejo se lo puede contar. Yo de chiquito me cagaban a patadas las heladeras. Bueno. No tenía. Pero ya no, profe. ¿Eh? Ahora es un mito eso de la heladera, abrir la heladera descalzo. Ahora es un mito. Ahora no pasa nada. Claro, el piso mojado era para, claro, que si vos estabas descalzo y el piso mojado tocaba esa barra y te pegabas flor de patada, claro. Bueno, pero hay que tener en cuenta que puede tener un desperfecto de heladera o el cableado y algo y también te conduce. Claro. Entonces, tampoco es aconsejable andar descalzo y agarrar una heladera. No. Tampoco ahí está. Tampoco. Y por eso todas las heladeras vienen con las 3 patas. O sea, después vamos a ver en otro tema que ustedes van a encontrar enchufes de 2 patas planas o de 3 patas planas. El de 2 patas planas, que generalmente son todos los electrodomésticos que ustedes pueden tener, tienen una doble aislación y entonces ese tipo de aislación les impide de que ustedes, por más que estén mojados o descalzos,
se queden, les dé una descarga. Pero las heladeras tienen el tercer conductor, o sea que si ustedes en la pared no lo tienen, ahí sí corren el riesgo. Me parece que no se lo tienen. Eso significa que te puede llegar a dar una patada, digamos. Sí. Si la heladera, como dijo recién Alejandro, entra en un desperfecto, uno se pone a masa el motor o el motorcito que tiene atrás y toca la heladera, la base es metálica. El fondo de la heladera, la base de la heladera es metálica. Bueno, y si no tenés la descarga a tierra, ¿por dónde va la circulación de esa corriente? Por tu cuerpo. Ok. Bien. Y antes les había comentado de que, bueno, para hacer la medición de puesta a tierra, existen estos elementos que se llaman telurímetros, que miden el valor de la resistencia de puesta a tierra a través de este instrumento. Entonces, lo que se debe hacer con estos instrumentos es, hoy por hoy ya vienen digitales, pero el método de medición es el mismo, o sea, se utilizan 3 jabalinas a distancias equidistantes, conectadas al telurímetro, y el valor y conectada también a la jabalina de puesta a tierra a la que vos querés medir ese valor de resistencia. Entonces, a través de este método, lo que se hace es medir qué valor tenés en esa resistencia de tu instalación, el valor en ohm de resistencia. Hoy por hoy es una muy buena salida laboral para los técnicos que se quieren matricular en el colegio de técnicos. Están habilitados para hacer mediciones de puesta a tierra. Todas las instalaciones que se tienen que habilitar hoy tienen que estar avaladas por un profesional, en este caso va a ser un técnico, o sea, como salida intermedia. El ingeniero también está capacitado para esto, pero en el caso de ustedes que todavía no están recibidos, pueden hacer este tipo de mediciones y pueden tener una salida laboral con esto. Hoy por hoy, todas las instalaciones eléctricas tienen que ser avaladas por un profesional, por la firma de un profesional. Entonces, sirve para esto. Profe. Sí. ¿Se cobra la firma? Claro que se cobra. No cualquiera te firma porque estás poniendo tu matrícula, o sea, estás exponiendo tu matrícula, entonces vos, depende de vos de que estés habilitando algo que no esté en condiciones. Si no está en condiciones y hay un accidente, van a ir por el que puso la firma, y esa firma se cobra, y se cobra bien. Claro. ¿Y en relación a qué se cobra? ¿A hay mi una firma tabla. o se cobra en...? Hay una tabla de acuerdo a la cantidad de mediciones que vos tenés que hacer. En teoría vos tenés que medir la jabalina de puesta a tierra y todos los tomas que vos tengas en la instalación. Si hay 10 tomas vale un precio, si hay 100 tomas vale otro precio. Entonces todo depende del tamaño de la instalación que vos tengas que controlar. Ok. Cuando ustedes se reciban, también el título le da esa incumbencia, se matriculan en el colegio de ingenieros y también pueden firmar los valores de medición de puesta a tierra. El colegio de ingenieros especialistas. En el caso nuestro, el colegio de ingenieros especialistas está en la calle ahí Oroño y San Lorenzo. Bien. Este sería otro ejemplo de lo que estábamos hablando antes. ¿Se acuerdan que dijimos de la estructura del edificio? Bueno, este es el caso. La barra principal de puesta a tierra lo pueden conectar a través de una jabalina, a través de una cañería
metálica, a través de la estructura del edificio o a través de lo que son las vigas de la estructura. Entonces, este es un sistema de cómo sería una barra de tierra principal, que a su vez de esa barra principal salen conductores a cada tablero seccional 1, tablero seccional 2, tablero 3, o de la cantidad de tableros o pisos que ustedes tengan. Con una tierra principal pueden derivar a los diferentes tableros o pisos. Y acá, como, bueno, este es un ejemplo de una malla compuesta. Fíjense que todos los puntos de unión, en este caso, los marca como soldaduras. En el caso, como dijo Alejandro, bueno, existen algunas herramientas a las que se le puede aplicar compresión, habría que ver en el caso puntual de esto si se puede. Y aparte de la malla simple, se le adosan electrodos de puesta a tierra para tener en cada una de estas uniones mayor contacto a tierra. Acá hay un ejemplo de cómo podría ser un tablero de puesta a tierra, en el cual viene el cable principal de la descarga a tierra, va a esta T, que es una T de cobre, en el que acá, esta barra principal de tierra, van a salir todas las barras, todas las tierras seccionales, como si se las quiere llamar de alguna manera. Y esta es la caja de inspección que yo les mencionaba antes, en donde en el centro está la jabalina con el morseto y la conexión del cable que viene por acá y se conecta a la caja principal. Algunos materiales que ustedes pueden encontrar que el cable es de un conductor, de 3 conductores o multifilar, o sea, todo depende de la capacidad que necesiten la descarga a tierra para utilizar, qué tipo de conductores van a utilizar. Y acá hay una foto en donde tienen la tapa de la caja de inspección, diferentes conductores, los morsetos o las morsetas. Acá están los elementos con los que se realiza la soldadura, y este es el polvo que se utiliza cuando se coloca los conductores de cobre y se hace el proceso de soldadura. Y acá lo que estamos viendo y acá lo que tenemos es lo que yo les comentaba antes, la unión entre los diferentes tramos de jabalinas, una jabalina, otra jabalina arriba, el morseto en la punta, y aquí en la punta está la sufridera esa de las que yo les hablaba antes para golpear. Fíjense que la punta, aparte de tener la punta, tiene una rosca, que es la que se enrosca este mango de unión. Esto es lo que yo les mencionaba recién. Estos son los elementos que van a necesitar. Por ejemplo, tienen que unir este cable con un cable que sigue. Entonces, le colocan este dispositivo. Una vez que está el dispositivo colocado, les va a quedar esto, que ustedes ven acá, esta copa, que va a ser la cámara donde se va a hacer la reacción química. Entonces, le tiran el polvo de ignición y el polvo de soldadura en el agujero donde está la herramienta para soldar, y una vez que ese polvo entra en ignición, estos dos cables, esto al estar colado acá, estos dos cables quedan unidos. Entonces ahí está haciendo una unión entre dos conductores. Una vez que la soldadura se realizó, se vuelve a retirar la herramienta de soldadura y el cable ya quedó con un 100% de unión. ¿Se entiende? Sí. Fíjense también que pueden tener elementos, por ejemplo,
tienen que unir una jabalina con un cable, tienen que hacer un cruce, que era lo que estábamos viendo antes, con una malla simple o una malla compuesta, una jabalina para una salida lateral, en el caso de tener que ponerlo sobre una placa, acá también sobre una placa, sobre un terminal, entonces van a necesitar que ese cable quede soldado, o en el caso que están diciendo ahora, con elementos de compresión para unirlos. Este es el aparato que usan ustedes, la herramienta para hacer soldaduras. Y acá están haciendo, por ejemplo, en las bases de las columnas, están soldando el cable de puesta a tierra. Fíjense que esta es toda la estructura metálica que queda bajo tierra. Fíjense, acá hay un cruce, acá hay una T. Entonces, sobre una principal ustedes pueden sacar una derivación de un cable de puesta a tierra. Esto sí. Estos cables, vos me decís, son de cobre, es así al bruto, digamos, que no tiene ningún aislante, no tiene nada, digamos. Nada, bien. Y si ustedes le prestan atención, por ejemplo, las estructuras de los galpones, no sé si alguna vez les tocó, pero todas lo que serían las columnas de hierro, todas tienen puesta una descarga a tierra. Entonces, si tienen la posibilidad de estar en alguna de estas naves industriales, fíjense que están con el cable de puesta a tierra ahí conectados, que sería Y lleva una platina soldada a la parte metálica de la columna o diga, y de ahí, bueno, realmente yo lo que he visto es colocado con un terminal prensado y bueno, con un bulón torqueado, ¿no? Agarrado sí. de la platina. Sí. O Pero sea, eso, sería este caso. ¿para qué? ¿Para una descarga de las luces que hay ahí, de la maquinaria, de un rayo que caiga? La estructura metálica en sí. Toda la estructura metálica también se puede hacer en el caso de que la zona sea también con grandes descargas eléctricas, sí, también como puesta a tierra de que le caiga un rayo a la estructura. Pero generalmente se usa para poner a tierra toda la estructura metálica de la instalación. Ah, ok. Bueno, esta es la última. Fíjense, acá está esto que comentaba recién Alejandro, por el sistema de compresión. Entonces están uniendo la jabalina con el cable. Con una herramienta se comprime y queda unido. En lugar de tener el proceso químico, lo tienen por un proceso mecánico, por compresión. Fíjense, acá hay una placa a la que colocaron 2 cables de puesta a tierra. Esta placa debe estar enterrada y le colocaron los 2 cables de puesta a tierra también por compresión. Y bueno, acá mencionan lo que puede ser una puesta a tierra química que se realiza también a través de un proceso químico. Era el caso primero que habíamos visto. Bueno, esto es hasta acá. No sé si alguno tiene alguna pregunta de esto. La parte química, no entendí la parte química. No sé si es la parte donde hay que vos la tenés que conectar a las napas o la parte química. No, entonces no la entendí, la parte química. No, es para hacer la unión entre 2 cables. Utilizás polvos para hacer la unión química. Ok. Bien, no sé si me queda un tema, pero para hacerlo ahora medio largo y no creo que demos. Así que si no tienen ninguna otra duda, esto lo dejaríamos acá hoy.